Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy, porque tenemos una historia que está dando muchísimo de qué hablar, y que estoy seguro les va a volar la cabeza. ¿Listos para sumergirnos en el mundo del espectáculo, los rumores y sobre todo, en las verdades que a veces se esconden detrás de las cámaras? Porque hoy vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido a medio mundo en vilo, las explosivas palabras de Can Yaman sobre Demet Özdemir. Sí, han leído bien. Parece que nuestro galán turco ha decidido romper el silencio y revelarnos, bueno, ya verán ustedes mismos lo que ha revelado. Así que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle clic a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo detalle de todas las sorpresas que tenemos preparadas para ustedes. Prepárense porque esto se pone bueno. Y es que, amigos, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido, sin duda, una de las más comentadas y seguidas en el mundo de la actuación. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci, la química entre ellos era tan palpable, tan real, que los fans, y nosotros también, nos quedamos completamente prendados. Se veía esa chispa, esa conexión especial, y era imposible no imaginar, o mejor dicho, desear que esa magia traspasara la ficción. Y para nuestra alegría, durante un tiempo pareció que así era. Los rumores de romance, las apariciones juntos, las publicaciones en redes sociales, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad o un gran compañerismo profesional. Pero como suele suceder en este mundillo, las cosas no siempre son lo que parecen, o quizás se complican, o quizás simplemente toman caminos diferentes. Y ahí es donde entra la figura de Can Yaman. Durante mucho tiempo él se mantuvo más o menos reservado, dejando que los rumores corrieran libremente, sin confirmar ni desmentir nada de forma contundente. Y entiendo perfectamente esa postura, a veces uno prefiere mantener su vida privada. Sin embargo, en las últimas semanas, algo ha cambiado de manera radical. Can Yaman ha sido el protagonista de una serie de declaraciones que han sacudido los cimientos de lo que creíamos saber sobre su vínculo con Demet Özdemir. Y no hablamos de un simple nos estamos conociendo o un somos buenos amigos. Estamos hablando de verdades explosivas que han abierto una caja de Pandora. Imaginen la escena. Durante una entrevista, o quizás en un evento público de gran envergadura, le preguntan sobre su pasado, sobre sus relaciones más significativas, y de repente Can, con esa mirada tan característica suya y ese carisma arrollador que lo define, suelta unas palabras que dejan a todos helados, con la boca abierta y procesando cada sílaba. Palabras que no solo hablan de su relación con Demet, sino que también arrojan una luz completamente nueva y a veces incómoda, sobre la dinámica que existía entre ellos, y quizás, sobre las profundas y complejas razones por las que esa relación, si es que alguna vez fue algo más allá de una conexión excepcionalmente fuerte, no llegó a consolidarse de la forma tan esperada por tantos. Lo que se rumorea, y ahora parece confirmarse con estas declaraciones sin precedentes, es que Can ha sido sorprendentemente honesto, directo y, para algunos, hasta brutalmente sincero. Ha hablado de la intensidad de la conexión que sentía con Demet, de la facilidad con la que trabajaban juntos, de esa chispa y esa conexión tan evidente para el público, que cautivó a millones. Pero, y aquí viene el giro más interesante y revelador, también parece haber desvelado que, a pesar de esa conexión eléctrica, o quizás precisamente por su abrumadora naturaleza, existía una complejidad inherente en su relación que actuó como un muro insuperable, impidiendo que fuera algo más allá de lo que fue. Podría haber sido la implacable presión mediática, las expectativas desmesuradas de los fans, o quizás diferencias personales y de enfoque que, aunque no se manifestaban en pantalla, eran una realidad palpable en sus vidas privadas. Can, según lo que se ha filtrado y comentado en los círculos más cercanos a la producción y a la prensa del corazón, no ha tenido reparos en afirmar que la relación con Demet fue, sin duda alguna, muy especial y única. Sin embargo, también ha sido enfático al señalar que estuvo intrínsecamente marcada por la intensidad de sus personajes y la fama repentina y estratosférica que ambos alcanzaron de la noche a la mañana. Ha insinuado con una claridad que no deja lugar a dudas, que en ocasiones, la línea divisoria entre la ficción y la realidad se volvía peligrosamente borrosa, y que esa fusión mágica, si bien fue un catalizador extraordinario para el éxito rotundo de la serie, pudo haber sido, paradójicamente, un obstáculo insalvable para construir algo sólido y duradero en sus vidas personales. Podría haber expresado algo así como, la química que teníamos en Erkenci era innegable, era eléctrica.
Era algo que nacía de la conexión profunda de nuestros personajes, de la energía vibrante que compartíamos en el set, y eso se traspasaba al público sin ningún tipo de filtro. Pero la vida real, las presiones externas, las expectativas de la gente, son una dimensión completamente diferente. Y a veces esa magia que funciona a la perfección en la pantalla puede ser abrumadora, incluso destructiva, cuando intentas replicarla, cuando intentas forzarla en tu vida privada, lejos de los focos. Además, se habla de que ha revelado ciertos detalles íntimos y hasta dolorosos sobre cómo manejaron la atención pública constante y asfixiante. Es muy posible que haya confesado que en aquel momento crucial de sus carreras, la prioridad absoluta de ambos era centrarse por completo en sus trabajos, en consolidar el éxito de la serie, y que las relaciones personales, por muy tentadoras y significativas que fueran, inevitablemente pasaron a un segundo plano, relegadas por la vorágine profesional. Ha podido ser extraordinariamente sincero al admitir que la intensidad de la fama, el torbellino de las alfombras rojas y la constante exposición mediática hicieron que cualquier intento de establecer una relación personal fuera extremadamente complicado, casi imposible de sobrellevar. Imaginen tener cada paso que dan, cada mirada intercambiada, cada gesto, analizado, diseccionado y juzgado por miles, incluso millones, de personas en todo el mundo. Eso, amigos, debe ser un peso emocional y psicológico indescriptiblemente enorme. Otra posible revelación que ha causado un auténtico terremoto mediático es la forma en que Khan percibe la influencia, a veces perniciosa, de los fans en sus vidas privadas y en sus relaciones. Parece que ha querido dejar meridianamente claro que, si bien agradece infinitamente el cariño, el apoyo incondicional y la devoción del público, también ha sentido de manera palpable esa presión constante de complacerlos, de cumplir con las expectativas idealizadas que se habían creado en torno a su relación, tanto profesional como personal. Podría haber expresado algo así: los fans nos dieron un amor increíble, una energía que nos impulsaba, y eso lo llevamos grabado en el corazón. Pero a veces esa misma energía, esa pasión desbordante puede ser un poco asfixiante. Sentir que tienes que vivir y proyectar una historia de amor por ellos, cuando quizás, en la realidad, las cosas son infinitamente más complejas y matizadas. Creo que él ha querido, con estas declaraciones, poner un poco de orden en esa narrativa tejida por el público, y decir con claridad: esto es lo que realmente pasó entre nosotros, esto es lo que sentimos en aquel momento, y esto es lo que por diversas razones no pudo llegar a ser, y eso está bien, es parte de la vida. Punto. Y lo más importante de todo, y esto es lo que hace sus palabras verdaderamente explosivas, y dignas de ser analizadas en profundidad, es la autenticidad, la crudeza y la vulnerabilidad con la que parece haber hablado. Ha dejado de lado la cautela habitual, las evasivas calculadas y las respuestas políticamente correctas, para optar por una transparencia radical y conmovedora. Ha compartido su perspectiva personal, su verdad, sobre una relación que para muchos de sus seguidores sigue siendo un capítulo abierto, un enigma por resolver. No se trata de culpar a nadie ni de buscar un culpable, sino de ofrecer una visión mucho más realista, más humana y menos edulcorada de lo que realmente sucede detrás de las cámaras, de las intrincadas complejidades del corazón humano y de las brutales presiones del despiadado mundo del espectáculo. La clave de estas declaraciones, creo yo, reside en que Can Yaman no ha buscado generar una controversia gratuita o innecesaria, sino más bien aclarar su propia experiencia vital, su propia vivencia emocional y quizás liberarse de ciertas cargas, de malentendidos y de las expectativas que pesaban sobre él. Ha sido un acto de valentía, si lo pensamos detenidamente, hablar tan abiertamente sobre un tema que, aunque pertenece al ámbito público, involucra sentimientos muy personales y experiencias íntimas. Y eso, mis amigos, es algo que siempre admiramos y aplaudimos en cualquier figura pública: la honestidad brutal, la vulnerabilidad expuesta y la capacidad de ser uno mismo, auténtico, incluso cuando el mundo entero está observando cada uno de tus movimientos. Podríamos especular infinitamente sobre los matices exactos de sus palabras, sobre las intenciones subyacentes detrás de cada frase cuidadosamente pronunciada, sobre las lecturas que cada uno quiera darle. Pero lo que sí es seguro, lo que está fuera de toda duda, es que Can Yaman ha logrado, una vez más, captar nuestra atención de manera absoluta y obligarnos a reflexionar profundamente sobre la naturaleza de las relaciones en el ojo público. Ha abierto una puerta a una comprensión más profunda de cómo funcionan las dinámicas personales en un escenario mediático, de cómo la fama puede moldear nuestras vidas de formas inesperadas y de cómo, a veces, la verdad, aunque pueda resultar un poco dolorosa o decepcionante, es lo más liberador que podemos experimentar.
Y para Demet Özdemir, bueno, seguramente también ha sido un momento de intensa reflexión, de ver cómo su pasado compartido con Can es interpretado por él y ahora, explícitamente, contado a través de sus propias palabras. Solo el tiempo dirá si ella decide responder públicamente a estas revelaciones o si, por el contrario, prefiere mantener su propia versión de los hechos y sus sentimientos en la esfera de lo privado, como siempre lo ha hecho. En resumen, mis queridos espectadores, hemos sido testigos de un momento crucial en la historia de la relación mediática entre Can Yaman y Demet Özdemir. Can Yaman ha decidido hablar, y lo ha hecho con una franqueza y una honestidad que ha dejado a muchos sorprendidos y reflexionando. Ha revelado la complejidad de su conexión, la intensidad abrumadora de la fama y las presiones insoportables que rodearon su posible romance, y ha ofrecido una perspectiva honesta y para muchos, reveladora sobre por qué las cosas no prosperaron como tantos esperaban y deseaban. Ha sido un recordatorio poderoso y necesario de que, detrás de cada pareja de celebridades que admiramos en las pantallas, hay personas reales, con sentimientos complejos, vulnerabilidades ocultas y vidas privadas, a menudo extremadamente difíciles de equilibrar con la implacable vida pública y el escrutinio constante. Y hasta aquí nuestro recorrido detallado por las explosivas y reveladoras palabras de Can Yaman sobre Demet Özdemir. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis minucioso tanto como yo he disfrutado investigando y desentrañando estos detalles para ustedes. Ha sido fascinante y un verdadero privilegio traerles la información más relevante y comentada del momento con un enfoque analítico y reflexivo. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Can? ¿Esperaban algo así, o les ha tomado completamente por sorpresa? ¿Creen que ha sido un acto de valentía y honestidad, o quizás una revelación innecesaria que podría generar más drama? Déjenme todos sus comentarios, sus opiniones fundamentadas, sus reflexiones personales aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos a cada uno de ustedes y debatir contigo sobre estos temas que nos apasionan. Y si este vídeo les ha parecido interesante e intrigante, o simplemente les ha gustado y les ha aportado valor, no olviden darle un gran y sincero me gusta para apoyarnos y motivarnos a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con aquellos que también siguen de cerca el mundo del espectáculo y que seguramente querrán conocer esta historia a fondo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más, con todo el cariño del mundo, a suscribirse a nuestro canal y a activar esa campanita para que seamos cada vez más una gran familia conectada y no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de sorpresas y más revelaciones. Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional y por formar parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más revelaciones impactantes. Hasta la próxima.